que eso no hay ninguna duda, o sea, lo más importante es ganar siempre, eso no hay ninguna duda. Lo que pasa que yo soy de los que piensa que si tú tienes un estilo con un método fuerte que hace fuerte a tus jugadores, eso a medio plazo te va a llevar a más victorias, pero puede ser que un día necesites colgarte el larguero porque no hay manera de tener el balón en ese momento, pues tendrás que hacerlo para ganar el partido. Otra cosa es que luego corrijas y digas, ¿por qué hemos tenido que estar así para ganar este partido, ¿no? Ojalá podamos corregir ganando partidos, eso es lo ideal. Bien, a ver, a mí no me gusta compararme con entrenadores, porque creo que cada entrenador tiene su método y es muy difícil encontrar dos entrenadores iguales. Yo te diría que es imposible. Sí que es cierto que me considero de la gente o de los entrenadores que intentamos ser protagonistas con el balón y queremos tener más el balón todo lo que podamos. Pero también te tengo que reconocer que nosotros en nuestra forma de trabajar intentamos cuidar todos los aspectos. Todos los aspectos, ¿qué quiere decir? Pues que si tienes que hacer un contraataque, tienes que hacer un contraataque. Si tienes que jugar en una jugada directo, tienes que jugar directo. Si tienes que preparar un balón parado, pues preparas un balón parado. Es decir, intentamos, no siempre lo conseguimos, por supuesto, pues si no ganaríamos todos los partidos siempre, que el equipo esté trabajado en todos los aspectos, tanto ofensivos como defensivos. Bien, a ver, para mí una cosa es la filosofía y otra es el esquema. La filosofía de ser un entrenador atrevido, de ser un entrenador que vaya para los partidos, que no se conforme por ir ganando por un gol y a querer cerrar el partido, sino que busque más goles, eso no lo dudo que lo cambie. Ahora, en cuanto al esquema, incidir más en un tipo de esos aspectos que he hablado antes que en otros, porque crees que es mejor para el equipo, en corregir cosas, es que es el pan de cada día esto es imposible que tú plantees una cosa y salga al 100% bien. En el momento que ya no empieza a salir al 100% bien, tienes que ver si esa parte que dejas de hacer buena la puedes conseguir de otra manera. Yo en ese sentido creo que es muy importante el adaptarse tanto al momento, al partido en concreto, a la situación del equipo, a muchas cosas, al estado de forma de los jugadores. A veces dentro de que los jugadores de nuestra plantilla son de un perfil, no es lo mismo uno que el otro, son muchas cosas.